Precisamente para responder bien su pregunta, yo le voy a dar detalles del hecho, de qué es la conducta que en base a la investigación que hemos realizado hasta el presente, nosotros le estamos achacando al imputado. El 3 de abril de este año, aproximadamente a las 23 horas, el prevenido Oscar Joaquín Tavela, con la deliberada intención de terminar con la vida de su progenitor, el doctor Oscar Alberto Tavela, de forma premeditada, se dirigió al domicilio cito en calle Urquiza, número 127, en la localidad de Pozo El Molle, provincia de Córdoba, habitado por sus progenitores, ya mencionado Tavela y Viviana Noemí Salvático. Él arribó al lugar de la ciudad de Córdoba capital, donde él residía, a bordo de un automóvil afectado al servicio de taxi remis, marca Renault, que era conducido por un señor Gregory, a quien él le manifestó falsamente, escondiendo su verdadera intención, que lo llevara rápidamente a la ciudad de Pozo El Molle, atento a que su madre había sufrido un infarto y se encontraba grave. Él abonó dicho viaje con la suma de 175.000 pesos que pagó con tarjeta. Una vez él en el lugar y con la voluntad de hacer efectivo su designio criminal, aproximadamente a las 2 horas ya de la madrugada del día 4, Tavela descendió del taxi, se dirigió a la puerta de ingreso del domicilio, ahí de sus progenitores, tocó el timbre y fue atendido allí por su madre, la señora Salvático, quien al advertir la presencia de su hijo, y como ya habían sufrido episodios de violencia anterior, intentó cerrar la puerta, pero el imputado empujó la puerta con violencia, ocasionando que su madre cayera al piso. Él ingresa a la vivienda y se dirige al sector de las habitaciones. Y allí el padre que escuchó todo esto, estaban durmiendo, pero saliendo. Él lo intercepta en el pasillo que da de las habitaciones a la cocina y sin mediar palabra, haciendo uso de una navaja, lo ataca. Bueno, asestándole reiteradas puñaladas por diversas partes del cuerpo, 63 en total, que le ocasionaron la muerte en forma instantánea. Culminado el acto criminal, el imputado Tavela permaneció en el interior de la vivienda por el lapso de 1 hora aproximadamente, impidiendo que su madre se comunicara con la policía o cualquier servicio de emergencia, bajo amenaza. Bueno, a raíz de este feroz y mortal ataque, el señor Oscar Alberto Tavela resultó con múltiples heridas de origen punzocortante a nivel del rostro y del tórax, siendo las lesiones infligidas en la espalda heridas post-mortem. Es decir, que después, ya que estaba muerto, le infligió varias heridas post-mortem. Eh, Obviamente producidas por el arma blanca, de un solo filo, de 2 centímetros de ancho por 12 de longitud. Le dije 63 en total, que produjeron un compromiso vascular, siendo las producidas en el tórax izquierdo las que le produjeron compromiso vital, pulmón y corazón, por la cual le ocasionaron la muerte en forma instantánea. El forense nos dictaminó que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico por múltiples heridas de arma blanca. Ese es el relato del hecho de lo que sucedió, que nosotros, en base a la prueba, hemos podido establecer hasta el presente. Doctor, en función de lo que usted dice, bueno, se supo, digamos, por qué decidió ir ese día a la madrugada, qué lo motivó o si ya lo tenía premeditado, ya lo había intentado otras veces, no lo pudo lograr anteriormente. Obviamente que el por qué él eligió ese momento no lo sabemos, sí nosotros le hemos imputado homicidio calificado por el vínculo y con premeditación. O sea, él fue premeditado, es decir, el hecho, porque él toma un taxi, premeditado quiere decir planificado, ¿no es cierto? Toma un taxi, le dice al taxista, le da un motivo importante, que la madre había sufrido un infarto, que se estaba muriendo, por eso lo lleva, y bueno, y él toma esa decisión. Obviamente que sabemos que la relación con la familia no era buena, sobre todo con el padre, había tenido varios episodios de violencia anterior e incluso él estaba con una medida de restricción, porque unos días antes, creo 15 días antes, él había ido al domicilio y había hecho, bueno, también había habido violencia, entonces se intervino la justicia en eso y le había dictado una medida de restricción para con los padres. Por eso
A ver, yo de todo este contexto y luego de analizar toda la prueba y fundamentalmente los testimonios que hemos recogido, testimonios de la familia, testimonios del taxista, el testimonio de los lugares donde él trabajaba, incluso una novia que él tuvo, yo digo que se trata de una persona fría, es decir, actuó con frialdad. Fue, mató el padre, 63 puñaladas y se sentó ahí en el sillón, tuvo una hora al lado de la madre, es decir, sentado. Es decir, hay que ser muy frío, obviamente. Después cuando fue la policía salió a la vereda como si nada hubiera pasado y lo detuvieron. Calculadora y muy manipuladora. O sea, calculadora, él calculaba, sabía lo que hacía. Y muy manipuladora porque eso me lo dice la propia familia y las personas que estaban cercanas a él. Entonces, acá hay una medida que ya la hemos solicitado, que es la pericia interdisciplinaria que hay que hacer, psicológica, psiquiátrica, que se va a hacer en Córdoba, allí en el Tribunal Superior de Justicia, donde se va a establecer, como hacemos en estos casos de homicidio para todo el mundo, si la persona es imputable, es decir, si conocía lo que sabía y lo que hacía. Yo obviamente que no me cabe ninguna duda que de luego de esta investigación, que él sabía perfectamente lo que hacía. Él planificó milimétricamente lo que iba a hacer, cómo iba a hacer, cómo iba a llegar, cómo iba a actuar y cómo lo iba a matar al padre. Sí tenemos que él ha tenido, bueno, episodio de violencia anterior, por eso hay intervenciones judiciales, y sí él tenía un consumo problemático de drogas. Él era un adicto, o sea, eso nos han manifestado también todas las personas cercanas, que él tenía un problema de droga. Por eso él tuvo algunas intervenciones, digamos, tratamiento psiquiátrico en base a ese consumo de drogas que él tenía, que obviamente, como a toda persona, le causa un problema. Pero bueno, nosotros hemos recopilado también todo eso y en base a todo lo que tenemos hasta el presente, vamos a remitir toda esta información, obviamente, a los peritos de Córdoba, que son los estudiosos de la mente, y que ellos nos van a dictaminar respecto a si esta persona puede ser imputable o no. Obviamente que yo como fiscal concluyo que para mí es plenamente imputable porque de la forma que se realizó el hecho, cómo lo concretó y su comportamiento posterior al hecho es de una persona totalmente normal. ¿Había tenido algún inconveniente? ¿Esta persona trabajaba o tenía algún trabajo? ¿Había tenido algún inconveniente en algún otro lugar o su problema era con su padre? No, su problema era con la familia, porque, por ejemplo, el taxista tuvo 3 horas con él arriba del auto y lo decía que lo describió como una persona lúcida, como una persona normal. Es más, dice, no, no tuve miedo en ningún momento, pues nosotros le preguntamos, no es normal que alguien de Córdoba le diga a un taxi, llévame hasta la localidad de Pozo el Molle. Obviamente que él le pidió el domicilio, el documento, chequeó que el documento, le dijo la tarjeta de crédito, chequeó la tarjeta de crédito, de débito para pagar el viaje y dice, fuimos conversando lo más normal, era una persona normal y le dio un buen motivo, que le había dado un infarto a la madre. Pero bueno, dice que lo trató con mucho respeto todo el tiempo. También tenemos el informe del director de recursos humanos, que del año 2015 lo conoció, donde él entró a trabajar. También lo describía como una persona, digamos, normal, como una persona dócil, dice, que no era para nada conflictivo. Lo calificaban como un buen empleado. La directora de recursos humanos, que él luego por su problema de consumo empieza a faltar o a pedir licencia y allí sí tiene algún tratamiento, también lo describió como una persona que si bien faltaba y se ausentaba del trabajo, como una persona, dice, de bien, nunca fue agresivo, dice, nunca faltó el respeto en una conversación, lo describe como un empleado normal como cualquier otro. E incluso la novia que él tuvo, también lo describe que si bien la relación tuvo muchos altibajos, lo describe, dice, como una persona, digamos, que no fue violenta con ella, ni mucho menos, pero sí como una persona, digamos, un poco calculadora y muy manipuladora. Cuando se peleaban así, él usaba la forma o los términos o la buscaba para poder volver. Dice, era muy manipulador, muy entrador. Así que bueno, digamos que el problema de él era su familia, pero fundamentalmente el problema era con su padre. ¿Y la madre dijo algo, va a decir algo? Los hermanos, ¿cuál era la relación con los hermanos también?
Sí, siempre, digamos, él fue era un problema por esa relación conflictiva que había. Precisamente dos hermanas están en Buenos Aires, otro, el hermano creo que vive en las Junturas, y precisamente por esa mala relación los padres se fueron a vivir a Pozo del Molle. Digamos que la relación era mala, en ese sentido era mala con los hermanos, porque bueno, precisamente él por su problema de consumo y sus cosas, siempre había problemas. La madre, digamos, como toda madre, era un poco la que más, digamos, lo toleraba, era un poco más la que lo protegía. Pero bueno, han sido clarísimos acá en las testimoniales. Ellos quieren justicia. Es decir, obviamente, y lo describen también de esa manera, que a criterios de ellos, también él sabe perfectamente lo que hace, perfectamente lo que hacía y también lo describen como una persona muy manipuladora. Eso a nivel familiar me lo repitieron y me lo dijeron. Así que yo, en base a toda esa prueba que es muy importante, considero que este joven sabía perfectamente lo que hacía, comprendió la criminalidad del hecho y dirigió perfectamente sus actos. Pero bueno, reitero, yo no soy, yo hablo en base a la prueba, pero no soy un estudioso de la mente, eso lo van a dictaminar obviamente los peritos en Córdoba y bueno, esperemos que la pericia salga bien en el sentido de que esta persona nos digan que comprendió lo que hacía para que nosotros podamos continuar con, digamos, con la investigación, ¿no? Y elevar la causa a juicio. Doctor, y ya puntualmente, hablando, no hablando de detalles de la causa, sino en su opinión, ¿esto era prevenible? ¿Se podría haber previsto? ¿Se podría haber visto, como le dicen ahora, no la vieron? ¿Es así, doctor, en este Mire, en hecho? este sentido, yo creo que nadie, humanamente hablando, puede prever que un hijo va a matar al padre. Es decir, nos negamos a creer eso, es decir, y de la manera que lo hizo. Es decir, acá sí hubo intervenciones, incluso la última intervención, le digo, se hizo una medida de restricción que está dentro de los parámetros normales. Muchas veces sí, el hijo, que se da en muchos casos, los chicos drogadictos o con problemas de estupefacientes, van a la casa, rompen las cosas, le piden plata y por ahí agreden a los padres. Obviamente que lo que se hace es, en algunos casos muy extremos, una medida de coerción, que después vienen los propios padres y nos dicen, doctor, yo no quiero que esté preso mi hijo, pero alguna intervención. Entonces, la medida más normal es establecer una prohibición de contacto y de acercamiento con los padres. En este caso, él vivía en Córdoba, estaba en Córdoba, o sea, estaba en otro lugar y con una medida de prohibición de contacto, por ahí parecería suficiente. Obviamente que nadie va a prever semejante situación, ¿no? Que un hijo pueda matar a un padre, no está dentro, digamos, de un razonamiento normal, salvo que esa situación muy agresiva o de esta naturaleza ya se haya dado anteriormente, ¿no? Acá lo que nosotros conocemos, que había algunas situaciones, sí, de algún tipo de violencia, mucha violencia verbal, respecto sobre todo del Papa. Pero bueno, lo que nadie, me imagino, ni la propia familia, supongo, podían aseverar o creer que él iba a tomar semejante determinación. ¿Cuándo, cómo sigue la causa? ¿Cuándo estaría el peritaje bueno, de Y esta cuestión? nosotros hemos solicitado ya, digamos, hemos hecho el decreto, notificamos a las partes, la familia que está constituida en querellante, el doctor Javier Lamberti es el querellante de la familia, el representante, propuso un perito de control, él tiene la doctora Ivana Castoldi, que es asesora letrada, que ellos también en Córdoba tienen sus peritos, los asesores letrados, y bueno, una vez que se inicie en Córdoba la pericia, luego nos darán el informe. Yo una vez que tenga ese informe en la causa, yo le diría que en poco tiempo, siempre y cuando obviamente este sea positivo, el informe pericial, voy a estar pidiendo la elevación a juicio de la causa porque hemos trabajado mucho en ella y yo creo que hemos recolectado prueba importante y suficiente como para determinar la responsabilidad del mismo. En el caso de un adicto, por ejemplo,
¿Tiene algún tratamiento específico en el caso de que se llegue a ser condenado o en la elevación a juicio misma? ¿Se puede plantear alguna internación que evite, digamos, que continúe hasta la condena o... Obviamente que las personas que son adictas, es decir, en el tratamiento penitenciario, digamos, se los trata dentro de lo que hay, digamos, de contener y darle, digamos, la atención médica necesaria. En este caso, en el derecho penal, se es imputable o no. ¿Mm? Digamos que no hay intermedio. Sí, lo que por allí en un juicio, si la pericia declara que él es inimputable, obviamente que tendría que estar bajo internado en el lugar adecuado, bajo un tratamiento adecuado, pero si es inimputable, digamos, él pasa a no tener responsabilidad, porque una persona inimputable supone que no sabe lo que hace. Si la persona es responsable como nosotros creemos, y además tengo los informes de Bower, donde él no ha tenido ningún inconveniente, es una persona totalmente normal como los demás, obviamente que la causa sigue. Digamos que por allí, si una persona hubiera actuado, digamos, con una dosis importante, digamos, de droga en sangre, que se puede determinar que eso de una manera importante, digamos, tuvo alguna consecuencia en él para actuar, puede por ahí haber alguna circunstancia de atenuación que se llama. Pero bueno, eso tendría que ser cuando la persona, es decir, actuó prácticamente sin saber lo que hacía por efecto de las drogas, que no es en este caso. Porque él tuvo 3 horas arriba de un remis, habló con el remisero lo escribe una persona totalmente normal, es decir, sabía lo que hacía, sabía lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, o sea, que en el caso este particular al menos, en todas esas horas previas y luego de lo que él hizo, es decir, creería que estamos en condiciones de decir que él supo perfectamente y no actuó bajo ningún, digamos, sustancia, al menos en una forma o en una cantidad que nos hiciera dudar, ¿no? Pero bueno, son todas circunstancias que luego la pericia vamos a tener en cuenta y obviamente en un juicio, si la causa llega a juicio, que obviamente considero que va a llegar y pronto, es decir, se tendrán allí o se analizarán a través de los médicos y los psiquiatras pertinentes. Doctor Renegocio, fiscal de la ciudad de Villa María, muchísimas gracias por estos minutos.